Buenas, estamos aquí para hablarles en este ensayo audiovisual sobre algo muy básico, ¿no? Que está presente en el arte y está presente en los artistas, que es el reconocimiento, ser reconocido. Todos los artistas, todos, necesitamos ser reconocidos. Forma parte de la profesión porque si tú eres reconocido tienes la posibilidad de ampliar el espectro del público, es decir, llegar a más público, llegar a más personas. Y ser reconocido también es como algo que va con correspondencia con el desarrollo de tu trabajo, ¿no? De tu trabajo creativo. Y realmente esto es como algo connatural en el arte, ¿no? El reconocimiento, y especialmente en el artista. El artista necesita ser reconocido. Incluso si vamos a lo que es el aspecto laboral, también lo necesita porque es una forma en la que puede desarrollar y crear currículum. Y el currículum es un respaldo profesional, digamos, que te sirve para conseguir empleo. Y esta parte material es muy importante también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un artista no consigue reconocimiento, no puede darse el lujo de detenerse. Es decir, no puede depender del reconocimiento para hacer su trabajo. Eso es un gravísimo error. Y suele ocurrir mucho más de lo que pensamos. Lo que ocurre es que justamente estas personas abandonan el arte porque no reciben reconocimiento, porque se desestimulan y sencillamente se dedican a otra cosa, ¿no? Este número de personas es mayor de lo que pensamos. Es mayor de lo que pensamos, pues. Y bueno, ocurre porque creyeron que el reconocimiento va a la par que el desarrollo de la obra. Y eso no siempre es así, ¿saben? Porque también el reconocimiento depende de factores que muchas veces pues no se conjugan en algunos artistas, no se pueden articular en otros, pero lo importante en ese sentido es que el artista no puede depender del reconocimiento para desarrollar su trabajo. Y tampoco puede pretender que con el reconocimiento va a desarrollar su trabajo. Es decir, aquí hay un algo de ingenuo en el sentido del arte, no en el sentido de la profesión, sino en el sentido del arte, en el sentido de la disciplina artística, ¿no? Y esto es interesante porque me lo he encontrado a lo largo de toda mi carrera. Es algo muy frecuente. Y así como el que no recibe reconocimiento no puede depender del reconocimiento, el que lo recibe tampoco. Es como una especie de autonomía que debe tener el desarrollo de tu trabajo, que es necesario porque es así como se desarrolla en realidad un planteamiento contra viento y marea. Es decir, si te es favorable el viento y la marea, perfecto. Si no te es favorable, igualmente tienes que continuar. A lo mejor no con la comodidad que te sea, eh, eh, ¿cómo decir? Que te sea fluido ir con la corriente, ¿no? Y pues estas cosas determinan en buena medida una carrera artística, porque muchas veces no aguantan y abandonan. O bien se montan en la estela del reconocimiento y se olvidan de desarrollar su trabajo y se olvidan que eso, esa disciplina del arte continúa siendo la que es, aún no siendo reconocido. Entonces fíjense, aquí yo digo le digo al fracasado y le digo al triunfador que los dos están sometidos a la misma exigencia. Y eso es lo que tiene el arte de impresionante. Tú puedes ser reconocido y famoso o puedes ser un desconocido sin reconocimiento, y eso no determina el desarrollo de una obra. Eso no determina la calidad de una obra. Es una cosa impresionante porque cuando vamos a estas cosas básicas,
al mismo tiempo nos damos cuenta que todos estamos sometidos a la misma vara. Todos. ¿No? Y simplemente a mí me impresiona porque es parte del riesgo que asume un artista, porque como les decía al principio, si tú no recibes reconocimiento no puedes proyectarte, y si tú no te proyectas profesionalmente es más difícil conseguir trabajo, es más difícil dar talleres, es todo un conglomerado profesional que hace falta, que es necesario. Pero al mismo tiempo, si tú no logras ese reconocimiento y no puedes desarrollar esos trabajos profesionales, tampoco puedes detenerte. Es decir, que con el arte no hay salvación. La disciplina artística, sea la que sea, requiere de una condición que prácticamente es íntegra. Y allí sí es importante la personalidad y el carácter, ¿no? Pero pensar que por una personalidad y un carácter determinado que tú tengas, tú vas a ser un buen artista, bueno, eso también es otra gran ingenuidad, eso no tiene nada que ver. Muchas veces incluso el trabajo artístico no tiene nada que ver con la personalidad. No tiene nada que ver, en el sentido, por supuesto, de la persona, no en el sentido de que la persona no haya aportado de sí a la obra, no, por supuesto que aporta de sí, pero quiero decir que en el arte, en la creación, hay una especie como de disolución del ego en la creación, y que si tú tuviste la suerte de ejercerlo en ti, bueno, eso es importante y valioso, pero igualmente tienes que entender que no fue tu personalidad la que creó, fue como una especie de trance. Ahora tu personalidad es importante porque le da sustentación a la persona, y la persona es la que tiene la experiencia, es decir, la experiencia creacional, pero normalmente en la creación el yo se disuelve, incluso el yo cuando eres personal en tu poesía. Es una cosa bien interesante, porque en el estado de creación, tanto no solo en la poesía, sino en la música, en la pintura, es decir, en cualquier expresión artística, siempre se da un fenómeno en la creación en la que el ego, la personalidad o la persona se disuelve. Y por eso pues es realmente una de las cosas más misteriosas que hay, aunque muchos racionalistas y muchos cientificistas lo vean como una tontería o como un disparate. No, no, en la creación, en el acto de creación hay una especie de trance que te permite a ti separarte de tu personalidad. Entonces cuando yo digo que la personalidad no tiene nada que ver con la creación, y más específicamente cuando la personalidad no tiene nada que ver con la poesía o con el arte de la poesía, me estoy refiriendo es a la disciplina de la creación, no tanto al cultivar el ego, ¿no? Eso es lo que yo quiero destacar, que siempre es importante tenerlo presente. Yo que tengo 44 años en este mundo, les digo que todo el tiempo lo he tenido presente, todo el tiempo, porque sé que no puedo pretender que mi ego es superior o mi personalidad es superior a la expresión. Digamos, me doy cuenta de que eso es una tontería. La expresión es la que es en sí misma la que vale, no mi ego, no mi personalidad, no mi yo, porque yo puedo ser de una determinada manera que, digamos, pues sea absolutamente contradictorio con lo que yo planteo en mi obra, por ejemplo, ¿no? Y esto se da con frecuencia, es una cosa muy frecuente, porque en la creación hay una especie de desdoblamiento del yo. Y esto es un tema que muchas veces es tabú, pero es sumamente interesante porque se basa en un principio básico, que es el yo, la personalidad, el ego, no es arte por sí mismo. Muchas gracias. Espero que mis palabras sirvan para una reflexión sobre el tema.